Siguiendo con el tópico de los sacerdotes y de los escándalos de los sacerdotes, etcétera, una lectora de Así Prensa me pregunta sobre un documental que se transmitió en Estados Unidos y que ahora se ha transmitido también por cable en una estación de cable bastante conocida en América Latina, ¿no? Que tiene especiales. Y es un documental que se llama en inglés Deliver Us from Evil, es decir, líbranos del mal. Y es un documental que supuestamente pretende destapar, entre comillas, el escándalo de la pedofilia en los Estados Unidos. El asunto es que el documental parte de una premisa. Ojo, recuerden ustedes que nosotros, cuando vemos un documental en televisión, el documental nos va llevando de la mano y vamos aprendiendo cosas mediante el documental. Hasta que en un momento nosotros concluimos con el documental, sucedió tal cosa. Los dinosaurios tenían la cola larga, ¿no? Los egipcios construyeron las pirámides de Egipto gracias a la existencia de esclavos, ¿no? Etcétera. Es decir, quieren que lleguemos a este tipo de conclusiones. Pero esos documentales ya han sido concebidos antes. Los documentales no han sido hechos como se ven. Es decir, no sabemos cuál es la conclusión, sigamos buscando para ver qué encontramos. No. Este documental se ha hecho bajo una premisa. La Iglesia, toda la Iglesia católica es culpable de la pedofilia desde el primero hasta el último sacerdote, porque todo el mundo sabía y todos los obispos sabían y el Papa sabía y esto se permitió. Lo cual es absolutamente falso. En primer lugar, recordemos que el escándalo de los sacerdotes, el escándalo de pedofilia de los sacerdotes, fue un fenómeno fundamentalmente norteamericano. No digo que ese problema no exista en otros países. Ha estallado recientemente en Irlanda, luego estalló en Colombia, algunos escándalos se han hecho con poquísimos casos en México y en algunos otros países también. Sin embargo, el problema fundamental es otro. El problema fundamental es que estos casos abominables, denunciados por Juan Pablo II, denunciados por Benedicto XVI, son casos ciertamente inaceptables. No hay lugar para los pedófilos en la Iglesia. El Papa Benedicto XVI, cuando viajó a Estados Unidos y cuando viajó a Australia, en ambos países se encontró con víctimas de abusos de sacerdotes, de abusos sexuales de sacerdotes que habían sido abusados cuando eran niños, ¿no? En consecuencia, este caso reportado por este canal de televisión es una presentación completamente manipulada. En primer lugar, señalan que un documento que se presentó, escrito en la época del Papa Juan XXIII, un documento en el cual se señalaba que los pecados de abusos sacerdotales tenían que mantenerse en el sigilo sacerdotal cuando eran confesados en confesión. Es decir, se recordaba que cualquier pecado que nosotros confesamos, incluyendo un sacerdote, que se confiesa en confesión, se debe mantener en sigilo. Justamente la única garantía de que nuestras confesiones es entre nosotros y Dios, y que el sacerdote es mediador de Dios, está actuando como Jesucristo, está en la garantía del secreto sacerdotal. Hay sacerdotes que han ido a la cárcel y a la muerte por defender el secreto del confesionario. Entonces, esta norma que explicitaba la necesidad del sigilo del sacramento de la reconciliación, estos enemigos de la Iglesia, porque lo han hecho con mal ánimo hacia la Iglesia, lo presentan como, entre comillas, prueba de que efectivamente hubo una conspiración para ocultar los casos de abusos, que no es el caso. Esa norma del Papa Juan XXIII no se refería
a la necesidad de denunciar a los sacerdotes que eran descubiertos con inconductas sexuales, fuera pedofilia o no, sino que estos casos se tenían que denunciar y seguir el proceso canónico, y siempre ha existido el proceso canónico. Cualquiera que toma el Código de Derecho Canónico en la década de los 30, el actual Código de Derecho Canónico, va a notar que existen normas específicas para juzgar a aquellos que cometen este tipo de delitos como sacerdotes. La Iglesia nunca ha pretendido ocultar esto. Que los obispos en muchos casos, en la década de los 70, y esto lo han explicado varios obispos norteamericanos, nosotros creíamos que era una enfermedad que se podía curar, es decir, una enfermedad psiquiátrica como la depresión, que mandábamos a las personas a un centro psiquiátrico, que esta persona se la trataba y regresaba curada. Y no es así, no se curaban. Existe en el caso de algunos sacerdotes, estos sacerdotes sí se lograron curar, pero fueron una minoría. Entonces, hubo una ignorancia y descuido de parte de algunas autoridades, por cierto, pero solo